Presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias, Patricia, Iván. Partamos, si a usted le parece, por dónde uno podría empezar a vislumbrar un camino de salida a esto, que naturalmente parte con el alza de los pasajes del transporte público, pero evidentemente ese es, como ya está bien descrito, es solo la punta del iceberg de un malestar social que se ha acumulado no por meses ni por años, probablemente por décadas en nuestro país. Ustedes como Democracia Cristiana, usted como presidente de la colectividad, ¿ve alguna manera de resolver este conflicto? Mira, yo creo que es indudable que tenemos que hacerlo desde la política. Esto no lo van a resolver ni los militares, ni los policías, ni solamente con las manifestaciones, que yo creo que de manera muy dramática lo que han hecho es hacer una verdadera revolución por la dignidad. Yo creo que eso es lo que hay aquí detrás, ¿no es cierto? Hay un cansancio acumulado con la injusticia, con los abusos, con la tolerancia a la corrupción, con los privilegios de una élite económica, política, y yo creo que esto no se resuelve simplemente hablando de orden público, crecimiento económico. Es fundamental restablecer el orden público, la tranquilidad de la ciudad, y en eso hay que condenar la violencia sin ningún matiz. Y quiero aprovechar de emplazar a que todas las fuerzas políticas, lo primero que tenemos que hacer es condenar la violencia sin ningún matiz, sin establecer la paz social. Va a ser imposible que podamos hacernos cargo de la agenda que tenemos que asumir con sentido de urgencia. Pero también lo que no queremos es que una vez que se restablezca la tranquilidad, lo que tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, es que la paz social solo puede fundarse en la justicia social. Y creo que entonces la necesidad de hacer una corrección del modelo, una rectificación también de lo que ha sido nuestro actuar es fundamental. Y en eso para poder abordar precisamente esas correcciones, ¿de qué manera se puede restablecer la normalidad? ¿De qué manera se puede llegar a ese camino para que se puedan abordar esas otras reformas? ¿Cuáles son las señales que se tienen que enviar? Porque lo que tiene que ver puntualmente con el alza en los precios de los pasajes se está abordando en el Congreso, probablemente se va a poder resolver y se van a congelar las tarifas, pero ¿qué señal se tiene que enviar para que esto pueda volver a la normalidad? Yo creo que nosotros tenemos que, en primer lugar, lo que no tenemos que hacer, es decir que estamos en guerra. Yo creo que eso fue un error, una irresponsabilidad del presidente de la República. Lo que hace es generar un clima de mayor polarización, confrontación, y lo que los chilenos quieren es restablecer la tranquilidad, la seguridad, pero no para que las cosas sigan como estaban hasta el día viernes, ¿no es cierto?, sino que para hacernos cargo de esta nueva agenda. Lo segundo es la humildad. Yo creo que el gobierno hoy día con humildad tiene que decir que aquí cambió el escenario, que aquí la agenda político-legislativa que tenía hasta la hora, ¿no es cierto?, tiene que cambiar totalmente y convocarnos a todos, no solo las fuerzas políticas, sino que también sociales, a mí me gustaría a este nuevo pacto social. Porque también ya lo esbozaba de alguna manera el senador Manuel José Osandón, con quien conversábamos solamente hace algunos minutos. Esta es una impresión personal y se la quiero transmitir a modo de una pregunta. Aquí no existe un sector político que sea capaz per se, por sí solo, de resolver esta crisis. No es el momento de pensar en una agenda real, contundente, en contra de la desigualdad, que es el cáncer que hay detrás de esto, ¿no? Lo que estamos viendo, el malestar por el alza del pasaje del metro, es solamente el síntoma, es la fiebre. Lo que hay detrás es el cansancio de las colusiones de las grandes empresas, de las desigualdades, de las extensas jornadas laborales, de los malos servicios, de los sueldos bajos. La mediana indica que más del 50% de la gente en Chile gana menos de 400.000 pesos. Voy más allá, yo creo que la desigualdad es un síntoma de la concentración económica que tiene nuestro país. Por lo mismo, le pregunto, una posibilidad de hacer un mea culpa como clase política, porque aquí todo el sector, toda la clase política está siendo interpelada. No hay un sector político que por sí solo sea capaz de conducir, liderar o resolver esto. Y lo otro, una agenda real, contundente, que combata la desigualdad. Mire, yo creo que aquí también hay una crisis de las instituciones. Aquí hay una desconfianza en las instituciones de la democracia, en el gobierno, en el Congreso, los partidos políticos. Si a nosotros no nos creen, y a ninguno, hay una crítica bastante transversal. Y eso implica entonces no solo hacer la autocrítica, sino que hacernos cargo, y por eso que hemos dicho parte por rectificar, y por eso que parte de estas medidas también le tienen que doler a la política, o sea, discutir el tema de las dietas, de las remuneraciones, de las altas autoridades, de los directores de las empresas públicas, ¿no es cierto?, de las reelecciones. Yo creo que tenemos que reconectarnos con la gente, volver a colocarnos en sus zapatos, y por otra parte tener esta agenda que sea una agenda profunda, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho desde ya, por ejemplo, creo que en la reforma tributaria, que nosotros tuvimos que llegar a acuerdos para defender a las pymes, a los adultos mayores,
lo que insistió tanto el gobierno, que era la integración, ya no va más, o sea, no hay ninguna posibilidad, no es viable. Y esos 800 millones de dólares de infracción tienen que ir a ¿qué? A mejorar las pensiones, prioridad número uno. Tenemos que regular el tema de los servicios básicos, agua, luz, ¿no es cierto?, transporte, que es fundamental. En ese sentido, se le preguntaba hoy a la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, de qué manera se iban a hacer cargo de este descontento social, cómo recoger eso en una agenda de cambios más profundos. Y ella decía, hay proyectos que ya se han presentado al Congreso, y mencionaba particularmente lo de las pensiones o cambios a la salud pública privada. Decía, es necesario avanzar en eso para que efectivamente se pueda solucionar. Yo le quiero y abordar decir con mucha claridad al gobierno, nosotros llevamos meses, después de haber aprobado la ley de legislar, tratando de hacer una reforma que realmente mueva la aguja en las pensiones. No una reforma que sea cosmética, que termine, ¿no es cierto?, generando efecto en 40 años más. Y la verdad es que nos hemos encontrado contra un verdadero muro, ¿verdad? Y yo creo que llegó el momento de responderle hoy día a los jubilados de Chile, subiendo no solo la pensión básica solidaria, sino que también estableciendo una propuesta de pensión universal. ¿Para qué? Para que sobre esa pensión universal garantizada esté la pensión contributiva, y con eso le subimos las pensiones de inmediato a toda la clase media, ¿ya? Y utilicemos recursos aprovechando la reforma tributaria para recaudar más. Si hay que tener un impuesto al patrimonio, hagámoslo. Cobrémosle la palabra a los empresarios. Luxich dijo, la paz social tiene un precio y hay que pagar ese precio. Bueno, que se pague ese precio. Hagamos un gran pacto económico y social. ¿Sabe por qué? Porque esto no solo las protestas, sino que además aquí está en riesgo la democracia. ¿Y por qué está en riesgo la democracia? Porque si no nos hacemos cargo con sentido de urgencia de responder, de que la gente sienta que después de que se apague la fogata, que se terminen las manifestaciones, los dirigentes políticos le vamos a dar la urgencia y a hacer los cambios como corresponde, lo que va a ocurrir es que le vamos a pavimentar el camino al populismo, a un populismo de extrema izquierda o extrema derecha. Usted está diciendo una frase que para quienes vivimos la época de la dictadura es muy dolorosa. Usted dice que la democracia está en riesgo. ¿Es efectivamente eso lo que está ocurriendo? ¿Que nuestra democracia está en riesgo? Yo creo que nuestra democracia está en riesgo. Mire, hay una crisis de la democracia liberal, no solo en Chile, en el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que se acumulan y no se resuelven, ¿ya? A veces en la política jugamos a la lógica del empate, no somos capaces de priorizar realmente nuestra agenda con la agenda de los ciudadanos, y la gente se cansa, se aburre. Y hoy día los ciudadanos están con la respuesta aquí en el teléfono, con las redes sociales, con las aplicaciones, y ven que nosotros desde la política nos demoramos décadas en hacernos cargo de los temas y llegamos tarde, llegamos mal. ¿Usted podría y cuando priorizar? Esos males se acumulan, por alguna parte eso revienta en movilizaciones como acá, pero no son solo acá, son en París, son en Barcelona, son en Ecuador, son en un conjunto de lugares. Y además terminan muchas veces pavimentando el camino al populismo. Si nosotros no queremos el populismo, nuestra responsabilidad es hacernos cargo y responderle a la gente, responderle con cambios profundos, con cambios que nos duelan, pero también diciendo con mucha claridad que la violencia no es el camino, porque al final no es solo un tema ético, sino que al final los costos de la violencia y de los perjuicios los termina pagando el propio pueblo. Ya le decía, Patricia, hoy día probablemente quede despachado en el Senado el proyecto que va a congelar el alza de las tarifas del metro, pero eso tampoco va a amainar el descontento social. ¿Usted es capaz de priorizar 4 o 5 medidas urgentes para de alguna forma bajar esta tensión en las calles? Porque el riesgo que usted dice, a mí me parece una frase que hay que darle mucha vuelta, hay que calibrarla muy bien cuando usted dice nuestra democracia está en riesgo. ¿Cuáles son esas 4 o 5 medidas urgentes, excepcionales, que podrían garantizar la continuidad de la democracia y de alguna manera darle una respuesta a la gente que hoy día se manifiesta masivamente en contra de un sistema? Primero, reorientar completamente la reforma tributaria, sacando la reintegración, ni pensar con lo que algunos plantean de rebajar impuestos de primera categoría, sino que por el contrario ver cómo aprovechamos la reforma tributaria para recaudar de tal manera que podamos tener los recursos para responder a la agenda social. Segundo, ¿no es cierto?, una reforma previsional en serio, ¿no es cierto?, que le dé un rol real al Estado para garantizar un sistema de seguridad social y tener no solo un aumento de la pensión básica solidaria, sino que una pensión universal mínima para todos, que le permita tener un impacto no en 10 ni en 20 años más, hoy día a toda la clase media también en sus jubilaciones. Ahí quedan expresadas esas prioridades. Vamos a ver cuál es el desarrollo que finalmente se da. Tenemos que ir ahora hacia el Congreso porque precisamente